Hello guys, welcome to a new class of Basic English. My name is Paula and this is Miguel. We are the teachers and the lesson of today is how was your weekend? Hello Miguel. Hi Paola, how are you? Fine. How was your weekend? Oh, I spent the time with my family. I went off shopping with my friends and with the old friends and we went to a restaurant. I ate a delicious meal that day. Whoa, you had a good weekend. Yes, it was fun. What about you? I spent the time watching football on the TV. Really? What is your favorite team? Bolivar team. I think it's a great team. Yeah, it's the best team. Hey, it's 12 o'clock. I'm hungry. Let's go to eat. Sure, let's go. Okay, in this class, we're going to learn about hobbies. Okay? We have many hobbies. But I will show you some hobbies, okay? We have go for a walk. Go for a walk means salir de paseo, okay? Visit a museum. Visitar un museo. Go to the cinema. Please pay attention and listen the pronunciation. It is very important, okay? The pronunciation. Go to the cinema means ir al cine. Go to the mall. Ir a la oficina postal. Go camping. Ir de campamento. Read. Leer. Travel, viajar. Play cards or play chess. Juego de cartas, ¿no? Play an instrument. Tocar un instrumento. Surf on the internet. Navegar por la web. ¿Verdad? Navegar por la web. Draw, dibujar. Listen to music. Escuchar música. Write, escribir. Collect things, coleccionar cosas, ¿no? Coleccionar. Los coleccionistas son los que coleccionan diferentes cosas. Go cycling. Go cycling, ir en bicicleta o salir de paseo en bicicleta. Watch TV means ver la televisión. Play video games, jugar videojuegos. Make models, es cuando tú creas, ¿no? Creas algo, ¿no? Puede ser, digamos, te gusta utilizar la arcilla, entonces vas creando una jarrita, digamos, con arcilla. Eso es make models. Make puzzles means hacer rompecabezas, armar un rompecabezas. Paint pictures, pintar. Okay, let's move on. Seguramente ustedes durante la conversación vieron algunas palabras nuevas que no conocían. Seguramente se acordarán de la palabra spent. Spent. También se acordarán de la palabra went. Tal vez se acuerdan también de la palabra met. Bueno, si no lo recuerdan muy bien, luego vamos a ver nuevamente este episodio donde utilizamos esas palabras. Estas palabras son consideradas como verbos. Estas palabras pertenecen a la familia de los verbos irregulares. Nosotros tenemos verbos irregulares y verbos regulares. Los más comunes
comunes y los más usados son los verbos irregulares. Bien, vean, nosotros hablamos durante la conversación, mencionamos una palabra que es spend. Spend es el pasado de spend. ¿Ok? Ahora fíjense la pronunciación. Spend, 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 spend. ¿Ok? Spend es el pasado de spend. Spend means gastar. Pero también significa pasar el tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que en la conversación hablamos fue en su forma pasada. ¿Ok? Utilicé spend para hablar del pasado. Estos verbos tienen su forma en presente, en pasado y en pasado participio. Nosotros utilizamos los verbos de acuerdo a la situación. En este caso, en la conversación, yo estuve hablando del pasado. Seguramente recordarán esta parte. I spent the time with my family. I went off shopping with my friends. Seguramente ustedes recordarán esta parte. Cuando Miguel me pregunta, How was your weekend? Y yo le respondo, I spent the time with my family. Ahí estoy utilizando spend the time. Spend the time significa pasar el tiempo, ¿ok? Estoy utilizando spend en versión pasada. O sea, yo estoy diciendo, I spent the time with my family. No estoy diciendo I spent. Estoy diciendo I spent. I spent the time with my family. Yo pasé el tiempo con mi familia. Seguramente se acordarán de esta otra oración. Yo dije, I went off shopping with my friends. I went off shopping with my friends. I went off shopping with my friends significa yo fui de compras con mis amigas. Ahí estoy utilizando I went. Went es el pasado de go. Go es ir. Y yo, como estoy hablando de algo que ha pasado, por eso estoy utilizando su versión pasada de ir, ¿no? O sea, fue. I went, yo fui, ¿no? Yo fui de compras con mis amigas. I went off shopping with my friends. Entonces, esa es la forma en cómo utilizamos. Ahora, si ustedes se fijan bien, el pasado simple, en este caso, vean esta columna, tiene su propio vocabulario, ¿ok? Por ejemplo, vean acá, vamos con spend. Spend es el presente, es el verbo en presente, ¿ok? Spend es el verbo en pasado y spend es el verbo en pasado participio. Vean que para decir el pasado de algún verbo irregular, porque ese es un verbo irregular, esta palabra tiene su propio vocabulario. Spent es en presente, pero spent es en pasado. Vamos con otro ejemplo. Vean acá. Vamos acá. Buy. Buy means comprar. Bought means compró. Vean que buy es diferente de bought, ¿no? Es diferente cómo se escribe en presente y cómo se escribe en pasado. Catch, cock. Choose, choose. Vean ahora. Tengo los verbos regulares. Estos eran los verbos irregulares. Ahora vamos a los verbos regulares. ¿Cuál es la característica de estos verbos regulares? La característica de estos verbos regulares es que los verbos en su versión pasada no van a ser diferentes, no van a ser tan diferentes de su forma en presente. Para convertir a un verbo regular en pasado, yo lo único que tengo que hacer es agregar ed.
a mi verbo. Por ejemplo, accept means aceptar. Este es un verbo regular. Para convertirlo a pasado, solo le agrego la ed. Accept. ¿Ok? Esto se escribe accepted, pero se pronuncia accept. Accept. ¿Ok? Ahora, vean que a la mayoría de estos verbos solo se les agrega ed. Pero, ojo, a algunos verbos yo no le voy a agregar ed, le voy a agregar solo de. Vean, believe, este es el verbo en presente, y acá yo le agrego solo de. No le estoy agregando ed. Cold, cold. Close, closed. A estos tres solo le agregué de. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué a algunos agrego ed y a otros de? ¿Cuándo voy a agregar ed y cuándo voy a agregar de? Bien, para eso les tengo estas reglas. Esta es una tablita donde nos muestra cuándo agregar ed a un verbo y cuándo le agregamos solo de. Ok, vamos a la regla número 1. En la regla número 1 caben la mayoría de los verbos, donde si escribo un verbo regular, le voy a agregar ed, ¿ok? Le voy a agregar ed o le voy a agregar de. Esa es la primera regla. La segunda regla es, si escribo un verbo regular y mi verbo regular termina en y, entonces yo le agrego ed. Pero ¿qué pasa acá? Cuando yo escribo un verbo regular que termina en y detrás de mi y hay una consonante, entonces, en este caso, ojo, voy a cambiar esta y por i latina y le agrego ed. ¿Ok? Entonces importa mucho si detrás de mi y hay una vocal o hay una consonante. En la siguiente regla nos dice, si mi verbo tiene una sílaba, ¿ok? Vean. Stop, bat, solo tiene una sílaba. Cuando mi verbo tiene solo una sílaba y si este verbo termina en una consonante y detrás hay una vocal, le duplico la consonante y le agrego ed. Vamos con la última regla. Cuando en mi verbo irregular tengo dos sílabas, como es el caso de permit, commit, entonces yo a este verbo, entonces si mi verbo tiene dos sílabas y detrás de mi última letra o mi última consonante, me fijo en mi consonante, detrás de mi consonante hay una vocal, entonces ¿qué voy a hacer? Le duplico la consonante y le agrego ed. For example, permit. Vean que acaba en T y detrás hay una I vocal. Entonces, le duplico la consonante y le agrego ed. Lo mismo sucede en commit. Tengo T, detrás de mi T hay una I, entonces le duplico la T y le agrego ed. ¿Ok? Esas son algunas reglitas que hay que tomar en cuenta para una buena escritura y para una buena pronunciación. Acá está. Seguramente recordarán de estas partes de la conversación donde yo digo, I spend the time with my family. ¿Cómo se forma el pasado simple utilizando los verbos? Para formar mi oración en pasado simple usando verbos, primero coloco en mi oración el pronombre personal seguido del verbo en su pasado seguido del complemento. ¿Ok? Recuerden la reglita. Pronombre personal más el verbo en pasado más el complemento.
La clase ha terminado. Espero les haya gustado mucho la clase, hayan podido aprender sobre el pasado simple. Y bueno, nos vamos a estar viendo en la próxima clase, chicos. See you next class.